Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver ya la última unidad de la clase de desarrollo. Anteriormente estuvimos viendo las necesidades básicas planteadas por Maslow y también estuvimos viendo lo que es la libertad, todo lo relacionado con ello y la importancia de las necesidades y de la libertad para poder llegar a una autorrealización. Este tema que vamos a ver es ese, la autorrealización. Nuevamente vamos a retomar a Abraham Maslow y este nos va a explicar que el ser humano va a actuar de dos maneras diferentes en dos sistemas interiores. El primero es aquel que se va a aferrar para llegar a la autorrealización, a la seguridad y a las posiciones defensivas. Aunque va a tener miedos para la manera en la que va a actuar, va a ser temeroso y le va a dar miedo el riesgo. Y la mayoría de las veces, cuando no tiene una autoestima determinada o una autoestima bien definida, entonces se va a inclinar siempre por el retroceso y la fijación en el pasado y va a maximizar todos los peligros y va a minimizar los atractivos. Esto es, son esas personas que se la pasan frustradas y que traen un tema de su pasado que no lo sueltan y no se van a sentir autorrealizados hasta que no trabajen esa parte. Acuérdense que hemos trabajado en la cuestión de la autoestima, la cuestión de los valores. Cuando no nos conocemos, cuando no tenemos una introspección, lo más probable es que lleguemos a esta parte en el sistema, en este sistema interior que plantea Maslow, que se la pasan refugiados en el pasado y les da miedo enfrentarse al presente por las experiencias de vidas que traen. Y vamos a tener otro, que es el que se va a impulsar o en el cual el sujeto se va a impulsar hacia el desarrollo, hacia el futuro, y va a requerir o va a querer desear vivir con plenitud. La plenitud la va a generar en el presente y va a estar orientado completamente al funcionamiento de sus capacidades. ¿Por qué? Porque ya va a tener una autoestima bien definida, va a tener bien definidos sus valores, entonces va a querer ser una persona autorrealizada y entonces se va a ir en su totalidad a un yo autónomo y a un yo en confianza, pero también basándose en sus posibilidades. No va a aspirar más allá de lo que él sabe que no puede ser capaz. En esta parte del segundo caso que plantea Maslow, va a maximizar los atractivos y va a minimizar los peligros. Estamos hablando de un tema de confianza. En este segundo sistema, que se va a impulsar el desarrollo, se van a activar diversos procesos que van a conducir a una persona a la autorrealización definitiva y esto es lo ideal que se debería de ocupar en todo el periodo de la vida. Generalmente nos basamos, como menciona aquí Maslow, dos tipos de decisiones. ¿Qué es lo que vas a decidir? Si vas a ser una persona que te vas a enfrascar en tu pasado y vas a estar todo el tiempo con miedos y temores, o bien vas a decidir impulsar esos miedos y esos temores cuando tienes ya el conocimiento de tus capacidades y tus habilidades para entonces sí llegar a una autorrealización. No estamos hablando de una plenitud, estamos hablando de una autorrealización y acuérdense que estamos enfocadas en la autorrealización personal. Las conductas, la manera en que nos vamos a enfrentar a la sociedad, si vamos a hacer de manera pasiva o asertiva o completamente agresiva. Entonces aquí lo ideal es que en nuestra autorrealización seamos personas que actúan de manera asertiva. También nos menciona que a medida que se va a aumentar la seguridad, van a quedar satisfechas las necesidades básicas. Esto es lo que es el alimento, el amor, el respeto, la aprobación, la autoestima, pero también vamos a enfocarnos que cuando hablamos de un tema de aprobación, estamos hablando de una aprobación personal, no aprobación social. No podría ser congruente lo que hemos estado hablando con respecto a los valores y buscar una aprobación social. Entonces, meramente estamos hablando de una aprobación, personal. Y vamos a poner en marcha el segundo sistema que nos menciona Maslow sobre el desarrollo. Vamos a trabajar la salud psíquica y, nuevamente les repito, la autorrealización. Y también nos van a plantear que una persona autorrealizada, motivada por la necesidad del desarrollo, va a tener la curiosa habilidad de transformar las actividades
en experiencias finales, como afirma nuevamente Maslow, es decir, que el caminar se convierte en un disfrute no menos intenso que la consecución de la meta deseada. Entonces, si nosotros nos vamos a planear una meta, nosotros también ya habíamos visto en clases anteriores lo que es la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Y entonces cuando ya tenemos planteado la motivación, entonces vamos a llegar a una autorrealización. Tenemos que retomar el enfoque desde un inicio. Hablamos de autoestima, hablamos de seguridad, hablamos de valores, hablamos de introspección y lo vamos a ir definiendo poco a poco. Cuando yo me conozco, cuando me acepto, cuando sé las habilidades, las capacidades y también conozco mis defectos, voy a llegar al nivel de autoconocimiento. Una vez que ya me autoconozco, que ya sé de qué manera voy a afrontar situaciones y problemas, posterior a ello vamos a avanzar en el tema de mis metas, mis ideales y todo aquello que me motiva a través de lo que yo quiero realizar. Cuando ya estoy en ese paso, entonces ya estoy avanzando en el tema de la confianza. Una vez que ya tengo planeados todos esos objetivos, entonces ya puedo llegar ahora sí al tema de crearme una meta para alcanzarla y así llegar a la autorrealización. Es todo un proceso que puede escucharse muy sencillo, pero resulta complicado cuando no aprendes a conocerte. Y ante esto hay que batallar las situaciones sociales que hemos estado manejando también y lo que vimos la clase pasada, que fue el tema de los valores, las prioridades, y recuerden que lo que para mí puede ser un valor, para los otros no. Hicimos mucho énfasis en realmente cuáles son los valores que yo tengo para mí y no los valores que me han enseñado, que son las normas y los estatus sociales que nos va rigiendo en general la sociedad y nuestros estilos de crianza. Entonces, cuando yo ya tengo bien definidos todos esos valores que yo conozco y que a mí me van a dejar algo positivo, entonces ya puedo ahora sí tener mi meta y poder llegar a una autorrealización. Se supone que bien, cuando yo ya conocí y ya realicé e hice todos estos pasos para poder llegar a la autorrealización, debo de tener como conclusión 10 puntos específicos que también nos plantea Abraham Maslow sobre el tema de la autorrealización y nos manifiesta que una persona que ha estado ya o ya es autorrealizada va a ser madura y feliz. No quiere decir que sea el 100% ni que debas de tener los 10 puntos que nos plantea. En el primer punto nos plantea que es autosuficiente. Esto es, se siente entusiasta consigo misma y no le preocupa el rechazo de los demás. Estamos hablando meramente de un tema de autoestima, lo cual a mí me parece que es algo que tenemos que trabajar día a día. Esta parte de las normas y conductos sociales y estereotipos, cuando a ti deja de importarte el qué dirán, entonces ya vas un paso avanzado, ya no te detienes por satisfacer las necesidades de los otros o lo que habíamos mencionado, cumplir expectativas de los otros, si no es meramente tu expectativa. No le teme, bueno, el punto 2 es no le teme a lo desconocido, admite los cambios de buen grado y saque el máximo provecho a los fracasos que sabe capitalizar para lograr mayores éxitos. Se aventura, está seguro de lo que puede lograr, entonces pese a que no sabe la consecuencia, no le va a temer a lo desconocido. El número 3 nos menciona que encuentra un sentido, un porqué a su existencia, guiándose de los propios sentimientos y criterios interiores. Es el mismo, quien a cada instante elige ser lo que es y hacer lo que hace. Se basa por sus metas, sus ideales y lo que él desea alcanzar. Nuevamente repito, no cumple expectativas de los otros o expectativas sociales que la gente quiere como de uno mismo, ¿no? O que espera que demos nosotros. El número 4 dice, no pierde el tiempo en lamentaciones inútiles ni culpa a los demás de sus propios fracasos. También lo que habíamos mencionado sobre estas ideas irracionales, que se la pasa lamentándose de todo aquello que no ha realizado
y entonces culpando como a los demás, ¿no? Cuestiones como de es que si ella no hubiera hecho, si él no hubiera hecho, si él me hubiera dicho, es que la culpa es de esta persona porque hizo. Entonces, si dejamos de perder el tiempo como en esas lamentaciones, entonces creo que esas ideas irracionales se pueden cambiar a ideas como más positivas o meramente no hacerles caso mentalmente. 5. Ha aprendido a pensar en positivo y no permite que las preocupaciones y pensamientos angustiosos vayan a inhabilitar su capacidad de acción. Es inmune a los celos y eh, al que dirán. Se alegra del éxito de los demás y rechaza las competencias y las comparaciones. Creo que este punto está sumamente claro. El siguiente punto nos menciona eh, tiene serenidad y calma, tanto exterior como interior. Su trato, su compañía, su presencia transmiten una clara sensación de paz y bienestar. Son ese tipo de personas que más que cuando platicas con ellas o cuando las ves, más que darte un malestar o decir que es una persona arrogante, es una persona que finalmente te genera como esta tranquilidad y esta paz, que no se la pasa como compitiendo. El 7 utiliza el pasado solo en medida, en la que puede servir para vivir con más plenitud y felicidad el presente y piensa el futuro como próximos momentos presentes que vivirá y disfrutará plenamente cuando lleguen. Creo que este punto está sumamente claro y tiene mucho que ver con el punto 4. Entonces, no pierde el tiempo en lamentaciones y también en la parte de el punto 5, que ya no utiliza como esta parte del pasado. 8. Cuida su cuerpo y se esfuerza por mantenerlo vigoroso, ágil y sano. La salud física favorece la salud mental y psíquica, la alegría y el sentido del humor. Desdramatiza y trata de ver siempre el lado bueno de las situaciones más problemáticas. No cae como en una cuestión catastrófica y de lamentaciones. Si nosotros pudiéramos seguir estos pasos poco a poco ante situaciones mínimas, vamos a ir aprendiendo este tipo de conductas y entonces sí vamos a poder manejar este tipo de situaciones ante cualquier situación grave que se nos pueda presentar. No es como de la noche a la mañana, no es como una varita mágica, sino hay que empezar a canalizar este tipo de situaciones desde las más mínimas hasta que ya se pueda utilizar en situaciones que tengamos con problemas fuertes. 9. Cree en el ser humano, comprende sus miserias e intenta descubrir en el interior de cada uno sus virtudes ocultas, su riqueza interior más preciada y sus valores. Sabe por qué, sabe que por sí mismo, no puede acabar con el odio, la violencia, el hambre y la injusticia social y demás plagas que azotan a la humanidad, pero entrega su vida, su tiempo y sus ilusiones con tal calor y dedicación como si en sus manos estuviera el lograrlo. Es esta parte como de no podemos cambiar al mundo, pero si empezamos a cambiar desde nosotros mismos y contagiamos esta parte eh, a las personas que están a nuestro alrededor, entonces digo que por algo se empieza. Puede ser un poco tedioso, puede ser un poco ilusionista de decir eso no es posible, pero pues sí, yo creo que empieza con cuestión de actitud, lo hemos hablado también, se trata meramente de la actitud. A partir de tu actitud es como también la gente y la sociedad va a empezar a tratarte y entonces acuérdense que las emociones se contagian. El 10 está motivado y alentado por los valores humanos más altos de rango y superior en su constante búsqueda de la verdad, la justicia, la generosidad, nuevamente la bondad y la belleza. Retomamos esta parte. Cuando yo me conozco y cuando yo sé los valores que tengo, entonces es cuando nos vamos a ir contagiando como de esta actitud positiva. En algunas situaciones las personas o la sociedad no se presta, pero si nosotros nos mantenemos con esta actitud e intentamos seguir o al menos hacer mínimos esfuerzos para tener estos puntos, creo que podríamos llegar a un nivel de autorrealización. No quiero indagar más allá porque el siguiente tema es para que ya terminemos esta unidad.
Entonces, les voy a dejar como actividad, por favor, que analicen cada uno de estos puntos y que me hagan un escrito o más bien ejemplificar y describir cuáles son los puntos que más les ha costado trabajo o si realizan estos 10 puntos. Si no los realizan, ¿qué pueden hacer para llegar a llevarlos a cabo? ¿Y qué tan complicado resulta cumplirlos? Ya saben, requiero los escritos y me los mandan por correo electrónico. Espero que haya quedado claro este punto. La siguiente sesión que les voy a mandar ya es el final y les estaré planteando qué es lo que quiero de trabajo final. Cualquier situación o cualquier duda, estoy pendiente, ya saben, en el chat o por correo electrónico y que pasen un buen inicio de semana.